Part 1. El sonido de sus tacones no tembló. Eso fue lo primero que él notó. 6 años atrás, cuando firmó los papeles del divorcio, Valeria apenas podía sostener el bolígrafo. Sus manos temblaban tanto que una lágrima cayó sobre la hoja y manchó la tinta. Él ni siquiera levantó la vista. Adrián Gálvez estaba acostumbrado a firmar contratos millonarios sin pestañear. Ese día, firmó el final de su matrimonio con la misma frialdad. Pero ahora era diferente. El centro comercial más exclusivo de la ciudad brillaba bajo las luces de cristal. Perfumes caros flotaban en el aire. El murmullo elegante de conversaciones y risas llenaba el ambiente. Y entre todo ese lujo, ella caminaba con serenidad, llevando de la mano a un niño de 6 años. Y lo ignoró. Ignoró al multimillonario que paralizaba salas de juntas con una sola mirada. Ignoró al hombre que una vez fue su esposo. Ignoró al padre que no sabía que tenía un hijo. Valeria sintió su presencia antes de verlo. Adrián siempre tenía esa energía dominante, como si el espacio le perteneciera. Pero esta vez no se detuvo. No bajó la cabeza. No aceleró el paso. Mateo apretó su mano. «Mamá, quiero un helado de chocolate», dijo con voz dulce. Ella sonrió. Esa sonrisa era distinta a la de hace 6 años. No era una sonrisa que buscara aprobación. Era libre. «Claro, amor. Pero primero vamos a comprar tus zapatillas nuevas». Adrián los observaba sin poder moverse. El niño tenía su misma mirada gris intensa. La misma forma de fruncir el ceño cuando algo le llamaba la atención. La misma postura orgullosa. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía ser. Los médicos habían dicho que el embarazo no era viable. Que lo habían perdido. Él lo había aceptado con frialdad, como si aceptar el dolor lo hiciera más fuerte. Pero después del supuesto aborto, algo en él se cerró. Se volvió distante. Más ambicioso. Más obsesionado con el control. Valeria recordó esa etapa como la más solitaria de su vida. Adrián llegaba tarde. No preguntaba cómo estaba. No sostenía su mano. Solo hablaba de negocios, de metas, de crecimiento. Y cuando ella intentaba hablar del miedo que sentía, él respondía con silencios fríos. Hasta que una noche, en medio de una discusión, él pronunció palabras que la rompieron por dentro. «No puedo permitirme debilidades en mi vida». Ella entendió que no hablaba solo del bebé. Hablaba de ella. Pero lo que Adrián nunca supo fue que los médicos se habían equivocado. El embarazo seguía. El bebé estaba vivo. Valeria lo descubrió días después de firmar el divorcio. Y lloró. Lloró de alivio y de terror. Porque sabía que criar a un hijo sola no sería fácil. Pero también sabía que no podía regresar a un lugar donde su dolor era considerado una debilidad. Volvió a la realidad cuando Adrián dio un paso hacia ella. Valeria, su voz fue apenas un susurro, pero cargado de incredulidad. Ella giró lentamente. Sus ojos ya no suplicaban amor. Eran firmes, maduros. «Señor Gálvez». La formalidad fue un golpe seco. Mateo miró curioso al hombre alto frente a ellos. «Mamá, ¿quién es?». Valeria sostuvo la mirada de Adrián durante unos segundos eternos. Vio en sus ojos confusión. Vio cálculo. Vio algo más, miedo. «Alguien del pasado», respondió con calma. Adrián sintió que el pecho le ardía. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada pendiente», contestó ella con serenidad. «Que tenga un buen día». Y se fue. Adrián permaneció inmóvil mientras la veía alejarse. El niño volteó una vez más. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, algo se quebró dentro de él. Esa noche no pudo concentrarse en ninguna reunión. Canceló una cena con inversionistas. Por primera vez en años, el Imperio Gálvez pasó a segundo plano. Movió contactos. Investigó discretamente. Y cuando recibió la información,
el mundo dejó de girar. Mateo Torres. 6 años. Fecha de nacimiento, 9 meses después del divorcio. Sus manos temblaron. No habían perdido al bebé. Se perdió a su hijo. Y perdió a la mujer que lo amaba. Part 2. Valeria no se sorprendió cuando lo vio frente a su edificio 3 días después. No llevaba traje caro. No había escoltas. Solo un hombre con ojeras profundas y una expresión que nunca antes le había visto. Necesito saber la verdad, dijo Adrián, sin arrogancia. Ella cruzó los brazos. No como defensa. Como equilibrio. ¿Qué verdad buscas ahora? ¿Es mi hijo? El silencio fue denso. Pesado. Valeria lo miró directamente a los ojos. Sí. La palabra cayó como una bomba silenciosa. Adrián cerró los ojos un segundo, como si el peso de 6 años le cayera encima de golpe. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuando más te necesitaba, no estabas, respondió ella con firmeza. Porque elegiste tu orgullo sobre nuestra familia. Porque entendí que mi hijo merecía un padre presente, no un hombre que ve el amor como una distracción. Cada palabra era verdad. Y dolía. Mateo apareció detrás de ella con un dibujo en la mano. Mamá, mira lo que hice. Adrián sintió que el corazón se le encogía al verlo tan cerca. Tan real. Valeria dudó un segundo, pero no quería criar a su hijo con odio. Se arrodilló junto a él. Mateo, él es. Adrián. El niño lo observó con curiosidad. Tienes mis ojos, dijo inocentemente. Adrián soltó una risa quebrada. Creo que tú tienes los míos. Desde ese día, comenzó algo nuevo. No una reconciliación romántica. No un perdón inmediato. Sino un proceso lento y frágil. Adrián empezó a visitar a Mateo. Al principio, el niño era tímido. Pero Adrián aprendió rápido que no podía comprar su afecto. Los juguetes caros no funcionaban. Mateo prefería que le ayudara a armar rompecabezas o que lo escuchara hablar de dinosaurios. Y Adrián escuchaba. Con una atención que jamás había dado a nadie. Valeria observaba en silencio. Veía cómo su hijo comenzaba a esperar esas visitas. Veía cómo Adrián llegaba puntual. Cómo cancelaba reuniones para asistir a una presentación escolar. Una tarde lluviosa, mientras Mateo dormía, Adrián se acercó a ella en la pequeña cocina del apartamento. No espero que regreses conmigo, dijo con honestidad. Sé que fallé. Sé que fui frío. Pero quiero ser el padre que él merece. Valeria sostuvo la taza entre sus manos. Recordó las noches sola, los trabajos dobles, el miedo constante. Recordó vender su anillo para pagar la guardería. Recordó llorar en silencio para que Mateo no la escuchara. No te debo una segunda oportunidad como esposo, respondió con calma. Pero él sí merece una oportunidad de tener un padre. Adriana sintió. No exigió más. Y por primera vez en su vida, entendió algo que ningún negocio le enseñó: el amor no se impone. Se gana. Pasaron meses. Mateo empezó a llamarlo papá sin darse cuenta. La primera vez que lo hizo, Adrián tuvo que girarse para ocultar las lágrimas. Valeria lo vio. Y algo en su pecho se suavizó. No era olvido. No era un perdón total. Era la aceptación de que las personas pueden cambiar cuando enfrentan lo que realmente importa. Una tarde, los tres caminaron juntos por el mismo centro comercial donde todo comenzó. Esta vez, Adrián no caminaba adelante ni imponía su presencia. Caminaba al lado de su hijo, sosteniendo su pequeña mano. Valeria los observó. 6 años atrás salió de su matrimonio sintiéndose insuficiente. 6 años después, entendió que nunca fue ella la que no estaba al nivel. La verdadera riqueza no estaba en los millones de Adrián. Estaba en la risa de Mateo. En la paciencia aprendida. En las segundas oportunidades que no se exigen, se construyen. Adrián sabía que aún tenía mucho que demostrar.
que la confianza rota no se repara con palabras, sino con constancia. Y por primera vez, estaba dispuesto a hacerlo. Porque esta vez no temía perder dinero. Temía perder lo único que realmente importaba. Su familia.